Hola, mi nombre es Marco, biólogo y profesor de Biología y Ciencias Naturales, y en el día de hoy, como monitor de la iniciativa ARPA Ciencias, me gustaría invitarles a que compartamos algunos antecedentes y preguntas que nos ha dejado la actual pandemia del COVID-19, no solo acá en Chile, sino que también en el mundo. Para comenzar, la pregunta que surge es, ¿qué es el coronavirus o COVID-19? Esta es una enfermedad de origen viral que ha resultado altamente transmisible y patógena a lo largo del mundo y que está provocada por un coronavirus especial, que es el coronavirus número 2 y que está asociado al síndrome respiratorio agudo severo. Si nosotros pensamos en cómo será este virus, nos invita inmediatamente a preguntarnos por cómo será su estructura. Y la verdad es que la sola estructura de este virus ya nos da muchas pistas de muchos de los fenómenos y cosas que estamos observando actualmente que ocurren no solo en nuestra cotidianidad, sino que también que aparecen en los medios de comunicación. Podríamos resumir la estructura de este virus, que como todos los virus es microscópico, es pequeño, eh, que es relativamente más grande que otros virus, mide alrededor de 200 nanómetros, pero que nosotros no podemos ver los ojos desnudos. Este virus podríamos resumir su estructura esencialmente en tres componentes. Un primer componente que tiene que ver con el material genético, que es el que le aporta la información a este virus para su funcionamiento, y que en este caso se encuentra como moléculas de RNA. Adicionalmente, hay una envoltura de este virus, y que es una envoltura de naturaleza lipídica, es decir, es como grasa, ¿cierto?, que lo rodea, ¿ya? Y a ella se encuentran asociadas algunas proteínas y glicoproteínas de superficie que serían un tercer componente y que le permite a este virus poder entrar en contacto con nuestras células y tomar control sobre ellas para generar su acción como microorganismo infeccioso, ¿ya? Eh, este virus, si uno observa su estructura inmediatamente, uno se puede preguntar cómo se relaciona la estructura de este virus con lo que estamos observando actualmente en nuestra cotidianidad. Sin duda que hay varias relaciones que podríamos establecer, pero en este caso me voy a limitar a comentar tres y al mismo tiempo invitarlos a ustedes a que puedan imaginar otras. Una primera relación con la estructura del virus tiene que ver con lo que ha sido el desafío del diagnóstico. La verdad es que al ser un virus de RNA, el diagnóstico para el cual se ha utilizado una técnica de PCR ha resultado un poco más desafiante. ¿Por qué? Porque podríamos decir que en el fondo se necesitan realizar dos grandes etapas para poder hacer el diagnóstico, dado que este virus es de RNA. Primero hay que realizar un PCR que es reverso para esa información que se encuentra como RNA, convertirla en información en forma de DNA complementario. Y luego, en una segunda etapa, ese DNA complementario se amplifica para poder realizar la identificación de la presencia de material genético del virus en una muestra. Esta técnica, por supuesto, que tiene algunos desafíos en sí misma. Primero, demanda de tener equipos que permitan realizarla, lo cual no siempre está disponible en todas las localidades. Lo segundo es que la calidad de la muestra para poder obtener un buen RNA inicial resulta fundamental, y al mismo tiempo la estandarización de la misma resulta crucial, y en este caso ha sido muy desafiante dado que todos estos procedimientos de estandarización han tenido que realizarse en ventanas de tiempo relativamente cortas. Entonces, este RNA como información genética del virus lo constituye como un primer desafío que se ha materializado en este caso en el diagnóstico. Una segunda relación que podríamos establecer tiene que ver con el lavado de manos. El lavado de manos se relaciona directamente con el hecho de que este virus tenga una envoltura lipídica. Y la verdad es que los lípidos tienden a ser bastante afines a moléculas como los detergentes o los jabones. ¿Por qué? Porque en química sustancias semejantes se disuelven entre sí. Y esa es la razón por la cual la autoridad sanitaria nos ha invitado a que realicemos un lavado de manos en el cual, ¿cierto?, en un medio acuoso utilicemos algún jabón, detergente en el caso de la ropa, de manera de formar burbujas y espuma, y que esta espuma, ¿cierto?, permita disolver gradualmente la envoltura lipídica del virus. Entonces, aquí tenemos una segunda relación con la estructura. Es por eso que estas estrategias resultan tan efectivas y tenemos que permitir, ¿cierto?, que el jabón o el detergente tomen contacto con el virus y puedan degradar gradualmente, cantando dos veces el cumpleaños feliz, como nos han sugerido, ¿cierto?, en este procedimiento de lavado de manos. Esa es una segunda relación que podríamos establecer con la estructura del virus. Una tercera tiene que ver con el uso de las mascarillas,
que se nos ha propuesto, ¿cierto? Como una estrategia que cubre dos de las principales vías de ingreso del virus a nuestro organismo, como son la boca y la vía respiratoria. En este caso, la pregunta que surge es, ¿puedo ocupar cualquier tela para poder protegerme de este virus? Claramente no. Sabemos que este virus es de un tamaño que sigue siendo bastante reducido, 200 nanómetros. Por lo tanto, la idea es que cualquier estructura que queramos utilizar para protegernos debería tener fibras que ofrezcan resistencia al paso de una partícula de ese tamaño. Y es por lo mismo que se ha sugerido, ¿cierto?, utilizar telas, ¿cierto?, que tengan un tamaño de poro bastante pequeño, o al mismo tiempo, si no podemos contar con una tela de ese tipo, utilizar más de una en forma de capas, de manera de generar espacios lo más reducidos posibles para evitar el contacto con el virus. Además de estas relaciones, ¿cierto?, pueden establecerse muchas otras solo observando la estructura del virus. Y a mí me gustaría invitarles a que piensen en qué otras relaciones podríamos establecer entre la estructura del virus y muchas de las medidas que nos ha propuesto la autoridad sanitaria en el día de hoy. Adicionalmente, este virus no solo nos ha dejado ciertas relaciones respecto de su estructura, sino que también han surgido un montón de preguntas, todas muy variadas en relación al coronavirus. Este SARS-CoV-2, en primer lugar, nos ha planteado preguntas que tienen relación con su origen. Primero, hemos escuchado antecedentes que nos plantean, y evidencia científica que plantea una alta similitud genética y de parentesco del virus que está afectando actualmente a los seres humanos con el SARS-CoV-2 que era posible encontrar en murciélagos. No obstante, la pregunta por el origen persiste. ¿Cómo puede haber llegado al ser humano esta versión humana que tenemos hoy día del coronavirus 2? Si ha sido a través de la dieta, si ha sido a través de algún otro organismo intermediario, además del murciélago, si la propagación de este virus originaria puede venir o no de algún laboratorio. Sin duda que todas estas son preguntas aún abiertas, ¿cierto? Y que no han podido ser resueltas. Como le digo, los antecedentes que tenemos solo nos indican relaciones de parentesco y cercanía genética que sugieren que al menos el serotipo de este virus se originó en el murciélago, pero todavía no sabemos cuál es el origen de su transmisión al ser humano y si podría haber otros organismos involucrados. Otra pregunta importante es, ¿qué tipo de inmunidad en el ser humano se está gatillando? ¿Qué tipo de respuesta inmune una vez que entramos en contacto y estamos contagiados con el coronavirus? La verdad es que no es muy claro, todavía no hay evidencia respecto de qué tipo de inmunidad es la que se estaría generando. Y esto nos plantea otras preguntas, como ¿es posible establecer que una persona que ha sufrido una infección por coronavirus queda inmunizada? La verdad es que son todavía preguntas abiertas que no han sido respondidas. Y asimismo, preguntas sobre los contagios. ¿Cuál es la estrategia más pertinente para reducir los contagios? ¿Cuál podría ser el mecanismo más eficiente? ¿Y cómo se relaciona esto con el mecanismo de acción propio del virus? Adicionalmente, surge la pregunta respecto de los tratamientos. Si este virus no generase memoria inmunológica, que es una de las opciones que se está barajando para explicar algunos casos en que personas que ya habían sido contagiadas se han vuelto a contagiar del virus, ¿cuál podría ser la estrategia que permita generar una vacuna? O al mismo tiempo, ¿cómo podríamos generar un antiviral que pueda ser efectivo contra el virus? ¿Qué mecanismo de acción debería tener ese antiviral? La verdad es que preguntas hay muchas y lo que yo quiero invitarles es a que sigan formulándose otras preguntas además de estas que han surgido desde la ciencia junto a sus estudiantes. Y al mismo tiempo les invito a seguirnos y a visitarnos en nuestra página web y al mismo tiempo seguirnos en redes sociales. Les enviamos un abrazo muy afectuoso y esperamos que puedan estar resguardados, cuidando su salud junto a su familia, pero al mismo tiempo difundiendo este conocimiento científico con sus estudiantes y con quienes les rodean.